Hola, ¿qué tal? Estamos estudiando la carta a los Colosenses. Como toda carta, esta que Pablo escribió a la iglesia de Colosas tiene un saludo, un cuerpo y una despedida. En cuanto al saludo, lo hemos dividido en dos partes. El saludo propiamente dicho, los versículos 1 al 2, y una oración que Pablo hace por los colosenses, versículos 3 al 14. Esta oración, a su vez, tiene dos partes. Es una oración de gratitud y una oración de petición. La oración de gratitud ya la hemos visto. Es una oración de gratitud a Dios por las gracias, las bendiciones que ha derramado sobre los colosenses, versículos 3 al 8. Y la oración de petición, primera parte, es la que vamos a ver hoy, versículos 9 al 14. Vamos a leerlos. Por esto, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y discernimiento espiritual, para andar como es digno del Señor, con el fin de agradarle en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el pleno conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda constancia y paciencia, dando gracias al Padre con gozo, que os hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, quien nos rescató de la potestad de la tiniebla y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención, la liberación de los pecados. Dividimos este pasaje en tres partes: fin, características y motivos. Fin, características y motivos. En cuanto al fin, la primera parte, la pregunta es: ¿cuál es el fin principal del cristiano? Y la respuesta: agradarle en todo, agradar a Dios en todo. En cuanto a las características, la pregunta es: ¿cuáles son las características de un cristiano que agrada a Dios en todo? Y vamos a ver 9 características que tiene el cristiano que agrada a Dios en todo. Y finalmente, los motivos. La pregunta es: ¿qué motivos tenemos para querer agradar a Dios en todo? Y la respuesta va a constar de 5 puntos, por las que debemos de estar anhelosos de agradar a Dios en todo. En cuanto al fin, el versículo 9 y la primera parte del 10, en cuanto a la meta, al propósito, ¿cuál es el fin principal, la meta, el propósito del cristiano? Agradar a Dios en todo. Dice el versículo 9: por esto también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, 2 puntos, y de pedir, a ver qué pide Pablo, que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad, la palabra de Dios, en toda sabiduría y discernimiento espiritual. ¿Para qué? Para andar como es digno del Señor. ¿Con qué fin? Con el fin de agradarle en todo. Aquí está lo que consideramos en este momento. ¿Cuál es el fin principal del cristiano? Con el fin de agradarle en todo. Nosotros, ¿qué habríamos pedido? Pues habríamos pedido cosas buenas. Un trabajo, una casa, un coche, salud, dinero, amor, cosas buenas, ¿no? ¿Qué pidió Pablo para la iglesia de Colosas? Dice: no cesamos de orar por vosotros y de pedir, 2 puntos, que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y discernimiento espiritual.
Eso fue lo que pidió Pablo, que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad y de toda sabiduría y discernimiento espiritual. ¿Y para qué pidió Pablo eso? Para andar como es digno del Señor. Para andar como es digno del Señor. ¿Y con qué fin? Aquí está lo que estamos viendo ahora. ¿Con qué fin lo pidió? Con el fin de agradarle en todo. ¿Cuál es el fin principal del cristiano? La respuesta es agradarle en todo, agradar a Dios en todo. Vemos aquí un orden, un proceso que es conocimiento, andar y agradarle. Conocimiento, andar y agradarle. Pero vamos por partes. En primer lugar, ¿qué pidió Pablo? Por esto también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y en discernimiento espiritual. ¿Qué pidió Pablo? Conocimiento, sabiduría y discernimiento. Conocimiento, sabiduría y discernimiento para los colosenses. Comienza el versículo 9 diciendo, por esto también nosotros. Por esto también nosotros. Por esto, es decir, no a causa del amor que se mencionó en el versículo 8, sino en base a todas las evidencias de la gracia de Dios en la vida de los colosenses, como fueron descritas en los versículos 3 al 8. Es decir, el amor, la fe, la esperanza y la palabra de la verdad del Evangelio, que estaba presente y crecía y llevaba fruto entre los colosenses. Estos fueron los motivos por los que Pablo dio gracias. Y después de esta oración de gratitud a Dios por los colosenses, Pablo pasa a la oración de petición por ellos. Por esto, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad. Pablo quiere decir que él y sus colaboradores, pues Tito y todos los demás colaboradores que se mencionan en la carta, después de oír las noticias que les había llevado Epafras, oraban ahora por la iglesia de Colosas como nunca lo habían hecho antes, para que siguieran creciendo en el conocimiento de Dios. Dice exactamente, que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad. Que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad. A Pablo le preocupaba tanto el contenido como la cantidad. El contenido, es decir, su voluntad, la Biblia, como la cantidad, llenos de el pleno, parece que hay una redundancia, llenos del pleno conocimiento de su voluntad. Es importante el objeto de nuestra fe, es fundamental, es decir, su voluntad, la palabra de Dios. Pero también es importante la cantidad. Es importante la voluntad de Dios, el contenido, pero también es importante la cantidad. No se trata de conocer la palabra de Dios por encima, ni que solo nos suenen las cosas. Pablo dice, llenos del pleno conocimiento de su voluntad. Nada de experiencias a medias, de conversiones a medias, de vidas tibias, de ser cristiano con dos almas, una para Dios y otra para el mundo y para nosotros. A Dios hay que darle todo o nada. Dijo el propio Señor Jesús
a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis capítulo 3 versículos 15 al 16. Conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, y por cuanto eres tibio y no caliente ni frío, estoy por vomitarte de mi boca. Pablo pidió que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y discernimiento espiritual. El Señor no desea que su pueblo pida demasiado poco. Él no desea que vivamos pobremente, miserablemente, en la esfera espiritual. Al contrario, Él desea que vivamos una vida espiritualmente rica y abundante. Fijaos que digo espiritualmente, no materialmente, como afirma la teología, la tan extendida teología de la prosperidad. El Señor dijo en Lucas 12:15, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, de los bienes materiales que posee. Y en Juan 10:10, yo vine para que tengáis vida y vida en abundancia. Hermanos, no debemos tener avaricia de los bienes materiales, pero sí que tenemos que tener avaricia por los bienes espirituales. De eso sí. Bien, los colosenses ya tenían fe, amor, esperanza, la palabra de Dios llevaba fruto y crecía entre ellos. ¿Qué más necesitaban? ¿Qué podía pedir Pablo para ellos? Que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y discernimiento espiritual. Pablo pide que los colosenses sean llenos de todo conocimiento de su voluntad, al que se llega exclusivamente por la Biblia. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Exclusivamente por la Biblia. Pero pide más, que ese conocimiento progrese hasta la sabiduría. Y más aún, que progrese hasta el discernimiento espiritual. Así que hay un proceso: conocimiento, sabiduría, discernimiento espiritual. Conocimiento, sabiduría, discernimiento espiritual. Conocer es saber, acumular datos. Pero otra cosa es saber con inteligencia y sabiduría. Es decir, una vez que conocemos los datos, el siguiente paso es sopesarlos, relacionarlos, ordenarlos y aplicarlos a la vida. Se trata de, primero, conocimiento. Hay que empezar por ahí, conocer los datos y la información revelada en la Biblia. Segundo, sabiduría. Es decir, sopesarlos, relacionarlos, ordenarlos y aplicarlos a las circunstancias de la vida. Y tercero, hacerlo con discernimiento espiritual. Y todo ello implica trabajo y esfuerzo. No es fácil. En cuanto al discernimiento espiritual, la RAE define el discernimiento como la capacidad de discernir una cosa de otra, señalando las diferencias que hay entre ellas. La capacidad de discernir una cosa de otra, señalando las diferencias que hay entre ellas. Eso es el discernimiento. Y el diccionario Holman define el discernimiento espiritual diciendo lo siguiente, diciendo que es uno de los dones del Espíritu. 1 Corintios 12:10. Continúa, al parecer
se refiere a la capacidad dada por Dios para entender su mensaje, para entender si un mensaje profético vino del Espíritu de Dios o de otra fuente opuesta a Dios. Y digo yo, ¿cuánta falta nos hace hoy el discernimiento para distinguir lo verdadero de lo falso? Los buenos maestros de los falsos maestros que mezclan la verdad con la mentira. Los buenos pastores de los falsos pastores que se introducen en la iglesia como lobos rapaces disfrazados con pieles de ovejas. ¿Cuánta falta nos hace? Es fundamental que todo cristiano conozca en profundidad la palabra de Dios, la revelación de Dios. Todo cristiano, no solo los líderes, todo cristiano, pero especialmente los líderes, los dirigentes. Dice en Hebreos 5, versículos 11 al 14, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque os habéis hecho tardos para oír, porque, debiendo ser ya maestros, en razón del tiempo, tenéis necesidad de que alguien os enseñe otra vez los primeros rudimentos de los oráculos de Dios, de la palabra de Dios. Y habéis venido a ser como los que necesitan leche y no alimento sólido. Porque todo el que usa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es recién nacido. Pero el alimento sólido es para los perfectos, para los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados para aquí está la palabra, para el discernimiento del bien y del mal. Para el discernimiento del bien y del mal. Me temo, hermanos, que en muchas de nuestras iglesias sea muy aplicable este pasaje de Hebreos, aún teniendo sana doctrina. Ya no me refiero a las iglesias que tienen una doctrina defectuosa, pero incluso en nuestras iglesias, que nos ufanamos de la doctrina sana, posiblemente este pasaje nos describe bastante bien. Repito, es fundamental que todo cristiano conozca en profundidad la palabra de Dios, para no ser engañado por la mentira y prosperar en su vida espiritual, en su proceso de santificación. En vano trataremos de servir a Dios si no sabemos lo que desea de nosotros. Ahora bien, el conocimiento aludido aquí no es un conocimiento abstracto o teórico, meramente intelectual, el cual puede ser obtenido por un cristiano nominal, incluso por un incrédulo y aún por Satanás mismo. No es un mero conocimiento intelectual o teórico. Este conocimiento, tampoco del que habla Pablo aquí, tampoco es un conocimiento oculto o misterioso, reservado para unos pocos iniciados, iluminados o privilegiados. No hay duda de que Pablo aquí está aludiendo intencionalmente al error gnóstico, con el que los falsos maestros estaban tratando de desviar a los colosenses de la sana doctrina que habían oído desde el principio por la boca de Epafras. Pablo está diciendo que el conocimiento claro de la voluntad de Dios es incomparablemente más rico y satisfactorio que el conocimiento gnóstico que les ofrecían los defensores del gnosticismo y de la herejía de Colosas. Hermanos, si alcanzamos este conocimiento, sabiduría y discernimiento espiritual que nos propone Pablo,
y que se obtiene exclusivamente por la palabra de Dios. No seremos engañados por las tretas de Satanás, por la seducción de la carne o por las falsas doctrinas de los falsos maestros que hoy más que nunca nos invitan a entrar por la puerta ancha, por la que entran muchos. Dice el texto que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad. Llenos del pleno conocimiento de su voluntad. Y nos asalta la famosa pregunta: ¿cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo conocer la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para esta circunstancia concreta de mi vida? Pues no es a través de una vocecita interior, no es una idea que se forma en mi mente, no es un sentimiento en el corazón, no es una puerta que se cierra u otra que se abre, no es una impresión o una sensación en el fondo del alma, no es un impulso sobrenatural del Espíritu Santo. La voluntad de Dios, hermanos, está revelada exclusivamente y por completo aquí, en la Biblia. Hoy la Biblia es la única y definitiva, exhaustiva y finalista revelación de Dios a los hombres. No existen revelaciones nuevas y privadas, ni otra guía del Espíritu que la que nos dejó en su revelación escrita. Lo contrario, fijaos bien, lo contrario sería una fuente de confusión, caos y aval para los falsos maestros. Por desgracia, si levantamos la cabeza y miramos a la cristiandad profesante, nos damos cuenta de que eso es lo que está sucediendo hoy a los muchos que engañados han entrado por la puerta ancha. Acordaos de las dos puertas, la estrecha por la que pasan pocos y la ancha por la que pasan muchos. Multitudes ignorantes de la palabra de Dios se han dejado engañar por los falsos maestros que vanidosamente se levantan en el nombre de Dios, con la Biblia en su mano, avalados por sus revelaciones privadas y por poderes demoníacos. El Dios que conocemos en la Biblia, nuestro Dios, no es así y no actúa así. Así que, en primer lugar, ¿qué pidió Pablo? Que fueran llenos del pleno conocimiento de su voluntad. Bien, ya los colosenses tienen la cabeza llena del pleno conocimiento de su voluntad. Pero, en segundo lugar, ¿para qué pidió Pablo eso? ¿Para qué? Versículo 10. Para andar como es digno del Señor. Para andar como es digno del Señor. Conocimiento, andar y agradarle. Ya tenemos el conocimiento. Ahora, en segundo lugar, estamos en el andar. El propósito práctico o el resultado que se espera de un conocimiento claro y profundo de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, es andar como es digno del Señor. Andar en la Biblia y en español significa vivir, significa estilo de vida, es la manera habitual de vivir. Por ejemplo, una cosa es caer en pecado y otra andar en pecado, es decir, vivir en pecado. Todos los creyentes pecamos de vez en cuando, pero cuando caemos nos levantamos y continuamos siguiendo al Señor. No vivimos, no andamos en pecado. El cristiano, es decir, el que ha creído en Cristo,
el que se ha identificado con Cristo, el que ha entregado su vida a Cristo, el que ha sido salvado por Cristo, tiene que andar como es digno del Señor. Es decir, vivir una vida digna del Señor. Es decir, vivir consecuentemente con aquel con quien se ha identificado. Es decir, vivir a la altura de la dignidad de Cristo. Es decir, vivir a la altura de la santidad de Cristo. Es decir, vivir como viviría Cristo. Y tenemos que exclamar, imposible, no podemos llegar tan alto. Ya, es verdad. Pero esa es la meta de la santificación cristiana, hacia la que tenemos que extendernos para ver si alcanzamos aquello para lo cual ya fuimos alcanzados por Cristo. Hacia la que tenemos que andar como es digno del Señor para ir pareciéndonos cada vez más a Él. Así que en primer lugar, ¿qué pidió Pablo? Que fuéramos llenos del pleno conocimiento de su voluntad. En segundo lugar, ¿para qué pidió Pablo eso? Para andar, practicar, poner en práctica, para que viviéramos como es digno del Señor. Y finalmente, ¿con qué fin pidió Pablo eso? Versículo 10, con el fin de agradarle en todo. Conocimiento, andar y agradarle. Ya estamos en el último paso. El fin, el propósito último del conocimiento no es andar. El propósito final es agradarle en todo para que Él sea glorificado por encima de todo. Con el fin de agradarle en todo. El Catecismo Menor de Westminster, en su primera pregunta, dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y responde, sabéis que los catecismos son preguntas y respuestas. Y responde, ¿cuál es el fin principal del hombre? Respuesta, el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios. Ahí está. El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios. Y añade, y gozar de Él para siempre. El fin principal del hombre es glorificar a Dios. Cuanto más el fin principal del cristiano será glorificar a Dios. Y yo añado, aunque tuviéramos que ir al infierno, si yendo nosotros al infierno glorificáramos a Dios, deberíamos de ir voluntariamente al infierno por la eternidad. Porque Dios es el centro. Es lo más importante, no nosotros. Nosotros somos accesorios. Dios no. El fin absoluto, el más importante de toda la creación, de todo ser humano, más de los creyentes, es glorificar a Dios por encima de todo. Las otras metas son metas secundarias en pos de esa meta final, glorificar a Dios. Hermanos, debemos estar a la altura, tanto de las responsabilidades como de las bendiciones. Cuando uno se encuentra con Cristo y decide seguirle, por una parte asume unas responsabilidades y por otra tiene derecho a unas bendiciones. Cuando creímos en Cristo, firmamos un contrato. Por cierto, un contrato desigual a nuestro favor. Por ese contrato, Él, Cristo, nos sacó de la cárcel en la que estábamos condenados a muerte eterna, en unas condiciones penosas, y nos dio vida eterna en unas excelentes condiciones. Además, se comprometió a darnos durante nuestra corta estancia aquí en la tierra una vida abundante de gozo
y de paz interior. A cambio, nosotros le dimos nuestra vida, una vida sin valor, pues estábamos condenados a muerte y somos meras criaturas. Y nos comprometimos a amarle y a seguirle, haciendo su voluntad durante el resto de nuestra existencia. Así que la idea es andar estando a la altura de ese contrato, tanto de las responsabilidades como de las bendiciones. Hermanos, la gloria de Dios es el fin supremo, la última meta, el propósito más elevado de toda la creación y de todo cuanto somos y hacemos. No debe haber nada de indiferencia en nuestra vida. Todas las áreas de nuestra vida deben estar bajo el control y al servicio de nuestro Señor. Toda la conducta del creyente debe ser motivada por el deseo de agradar a Dios y servirle. Para terminar, simplemente citar unos textos de la palabra de Dios. En Filipenses 1:27 dice: que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, como es digno del Evangelio de Cristo. Y en nuestra carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 17, dice: y todo lo que hagáis de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Y en el versículo 23 añade: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. 1 Corintios 10:31: si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo, ahí está, para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Comamos o bebamos o trabajemos o nos casemos o descansemos, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si algo no es para la gloria de Dios, mejor no hacerlo. Es más, es pecado. Primera de Pedro 4:11 dice: si alguno habla, hágalo conforme a los oráculos de Dios, conforme a la palabra de Dios. Y si alguno sirve, sirva conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado, en todo, por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y para terminar, citar nuestro pasaje, Colosenses 1, 9 y 10. Por esto también nosotros también, tú y yo, por esto también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad. Aquí está su voluntad en mi mano, la palabra de Dios. Pero no solo conocimiento, sino en toda sabiduría y discernimiento espiritual, para andar como es digno del Señor, con el fin de agradarle en todo. A Él solo sea la gloria y toda la gloria. Amén.